Que demos lo mejor para el Señor, mis amados hermanos, ya que Él ha sido bueno para con nosotros. Y por eso debemos de darle la honra, la gloria, porque lo merece. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 17, y vamos a leer el verso número 5 y el verso número 8. Usted confírmeme cuando esté listo y preparado ahí en estos versos, mis amados hermanos. Leo la palabra del Señor. Verso 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Verso 8: alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, mi Dios amado, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio, mi Dios eterno, de poder adorarte, poder exaltarte, Señor. Permite, oh Dios amado, que tu palabra pueda hacer eco en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios eterno. Te lo pido, oh Dios, que me uses conforme sea tu divina voluntad, que no sea yo quien hable, Señor, sino sé tú hablando a través de mi persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado tomando así como algunos temas que pueda tener un seguimiento. El tema que seguimos en esta mañana es cómo agradar a Dios. Formas o ejemplos que nos sirven para agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí en realidad desean agradar al Señor todos los días, todo el tiempo que el Señor le permita estar aquí sobre la faz de este mundo? Sabemos que Dios, amados hermanos, ha tenido el cuidado de su pueblo que Él ha redimido. Él siempre nos ha dejado instrucciones, nos da enseñanzas cómo nosotros podemos ser hombres y mujeres que le agrademos a Él. Él quiere agradarse de nosotros. Él quiere, amados hermanos, ser glorificado a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos proponernos agradarle al Señor en todo lo que hacemos, y por qué no decirlo, en todo lo que nosotros hacemos a diario, que sea para la honra y la gloria del Señor. Como introducción, quiero recapitular los 3 puntos que vimos anteriormente. Que para poder agradar a Dios es necesario la fe en nosotros, porque el apóstol Pablo decía que por el oír viene la fe. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios entra en nosotros, la fe empieza a estar en nosotros y empezamos a creerle al Señor, empezamos a confiar en el Señor y empezamos a esforzarnos para poder agradarle al Señor, porque la fe nos
nos da o nos abre esa puerta de poder creerle a Dios. En segundo lugar, hicimos mención que para poder agradar a Dios deberíamos de darle ese lugar al Espíritu de Dios para que Él nos guíe a toda verdad, porque ese es lo que el Espíritu, amados hermanos, nos enseña a nosotros. Él nos guía a toda verdad. Y el tercer punto que vimos es que para poder agradar a Dios hay que tenerle temor a Dios. Explicamos lo que era el temor de Dios. Hoy vamos a entrar, amados hermanos, en la cuarta forma que encontramos en la palabra de Dios como agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, entonces aquí en el Evangelio de Mateo encontramos el cuarto paso para poder agradar a Dios. Entonces, en cuarto lugar, debemos de estudiar y seguir el ejemplo de Jesucristo. Para poder agradar a Dios debemos de estudiar y seguir el ejemplo de Jesucristo. Cuando hacemos mención de estudiar, cuando hacemos mención, amados hermanos, de que debe de haber un estudio para poder seguir el ejemplo de Jesucristo, es porque el Señor nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado las enseñanzas por escrito. Entonces hay que indagar en la palabra de Dios, hay que someternos a la palabra de Dios para poder ver el ejemplo que Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, tomó forma de hombre. Su objetivo de Él era estar agradando al Padre. Su objetivo no era venir a pasarla bien, sino era, amados hermanos, a que el Padre pudiese ser glorificado en todo lo que Él hacía. En estos versos, amados hermanos, que nos marcan el Evangelio de Mateo en lo que es la gran o la transfiguración, se hacen mención de tres personajes, y quiero que podamos ver los personajes, amados hermanos, que se resaltaron cuando apóstoles de Jesús, o Jesús invita a sus apóstoles, no a todos, sino invita a algunos, amados hermanos, para que vayan con Él y puedan ver esta gran revelación. Dice el verso leamos del verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en el monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y escuche lo que el Señor hace mención acá. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, se hace mención de 2 personajes más, Moisés y Elías, que aparecieron
en el monte alto donde Jesús tuvo una transfiguración. Estaba Pedro, estaba Jacobo y Juan, y ellos pudieron identificar a Moisés y a Elías y vieron a tres personajes. Pero lo que podemos nosotros notar, amados hermanos, es que el pensamiento de los apóstoles era hacer una enramada para Jesús, una enramada para Moisés y una para Elías. Sabemos, amados hermanos, que Moisés y Elías jugaron un papel importante en su tiempo. Moisés fue el líder, amados hermanos, que saca al pueblo de Israel de la esclavitud y los venía guiando hacia la tierra prometida. Elías fue un hombre, amados hermanos, que realmente hombre de fe, hombre que hizo señales, hombre que hizo milagros. Y, amados hermanos, la Biblia nos muestra que Elías, tanta era la fe que cuando él oraba, entonces si él oraba para que la lluvia no cayera, pues la lluvia no caía. Hombres de un potencial, amados hermanos, que cuando Pedro, Jacobo y Juan identifican a estos personajes, entonces ellos piensan hacer una enramada para que ellos puedan estar. Algo que yo puedo notar, amados hermanos, es que los apóstoles hacen una similitud, que ellos son iguales. Pero algo que resalta, amados hermanos, es la voz que sale de la nube identificando a aquel hombre que venía, donde Dios, amados hermanos, se complacía en él. No con esto estoy diciendo que Dios no se complació con Moisés. No con esto estoy diciendo que Dios no se complació con Elías. Pero, amados hermanos, lo que resalta aquí es que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es donde Él, amados hermanos, vino a salvar lo que se había perdido, y dentro de ellos estábamos usted y yo. Entonces, amados hermanos, se sale la voz donde Él viene, identifica: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego dice al final del verso, si usted lo lee, dice: ¿a quién deben de oír? Al Hijo. Donde Dios, amados hermanos, donde el Padre se complace en el Hijo. O sea que tenemos que saber, amados hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a complacer al Padre, vino a ser ejemplo para nosotros, para que nosotros también nos propongamos agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Leo el verso número 5 en la versión Dios habla hoy, y dice: mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se postró sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. El Señor, amados hermanos, a cada día nos habla, a cada día nos enseña. Es importante que nosotros podamos estudiar y poder seguir el ejemplo de Jesucristo, que así como Él, amados hermanos, pudo agradar a Dios en todo lo que Él hizo durante el tiempo de que Él estuvo en la tierra en forma de hombre. Entonces debemos nosotros también de esforzarnos si realmente nuestro deseo o nuestro anhelo es agradar a Dios. El Evangelio de Juan
El Evangelio de Juan en su capítulo 8 y su verso 29, lo leo en la versión internacional, dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Esta es una expresión de Jesucristo, amados hermanos, donde Él expresa que el que lo envió, es decir, el Padre que lo envió a la tierra, el Padre que lo envió a salvar al mundo, dice: está conmigo, y nos muestra las razones por qué es que Dios no lo desampara. Dice: no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Si usted, amado hermano, desea o deseamos que el Señor no nos abandone, si deseamos, amados hermanos, tener siempre la presencia de Dios en nosotros, debemos de hacer todo lo que le agrada a Dios. Todo lo que le agrada a Dios. En quinto lugar, amados hermanos, cuán importante es esta forma para poder agradar a Dios. En quinto lugar, vemos que para poder agradar a Dios hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Allá en el primer libro de Samuel, en su capítulo 5 y su verso número 22, amados hermanos, se nos muestra el relato del rey de Israel, Saúl, donde él empieza a hacer todo lo contrario a lo que Dios le había enviado. Verso 22 dice: entonces Samuel dijo: mas le agrada al Señor que le obedezca, y no que se ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificio y grasa de carneros. Usted puede verlo en la versión que utilizamos. Lo menciona de una manera diferente, pero el propósito aquí es, amados hermanos, la expresión que se nos da es que Dios se complace más en la obediencia. En la obediencia, y no tan hacer lo que nosotros queremos hacer, sino es ofrecer lo que a Dios le agrada. Entonces, en los versos anteriores usted puede leer cuál era el mandato de Dios hacia el rey Saúl, mas sin embargo él no obedece a su cabalidad. Por eso en este pasaje, amados hermanos, el profeta Samuel expresa el desagrado de Dios con el primer rey de Israel, el rey Saúl. Entonces Saúl había desobedecido la orden directa de Dios con la excusa de que el pueblo quería ofrecer lo que debería haber sido destruido según el mandato de Dios. Pero Dios no quiere nuestros regalos físicos, ni hemos de quebrantar la ley de Él. O sea, lo que Él nos manda, amados hermanos, hacer, debemos de obedecer y hacerlo como el Señor lo manda. Por eso es importante que en cada momento usted y yo tengamos un momento de lectura de la palabra de Dios, porque es ahí, mis amados hermanos, donde nosotros seremos instruidos, donde nosotros llegaremos al conocimiento de todo aquello que agrada a Dios y por supuesto de lo que desagrada a Dios. Déjeme decirle, amado hermano, que dentro de la palabra de Dios usted va a encontrar algunos ejemplos que son
edificativos, que son constructivos, amados hermanos, pero de igual manera encontrará ejemplos de hombres que también se desviaron de la voluntad de Dios, pero todo ha quedado para nuestra enseñanza. Lo que es bueno, amados hermanos, es para que nosotros lo practiquemos. Y lo que es, amados hermanos, no bueno, no bajo la guianza de Dios, no bajo lo que a Dios le agrada, es para que usted y yo aprendamos que así como aquellos hombres desobedientes vieron la mano de Dios sobre ellos, no para bien, sino que tuvieron sus consecuencias. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser hombres que agrademos a Dios. Entonces, allá en Deuteronomios capítulo 10 y su verso 13 también nos muestra que sus leyes y mandamientos son beneficios, y como resultado de obedecerlos debemos de creceremos en el carácter santo, justo. Y, amados hermanos, nosotros nos convertiremos en hombres y mujeres que realmente obedezcamos a Dios. Dios, amados hermanos, nos ha amado de una manera que si nosotros quisiésemos expresar con nuestras palabras, querer describir el amor de Dios con que Él nos ha amado, nosotros quedaríamos bien cortos, amados hermanos, porque el amor de Dios basado en la sangre de Jesucristo, nosotros no tendríamos esa capacidad de poder expresar cómo realmente o cuán grande es el amor de Dios. Lo único que sabemos, amados hermanos, es que Dios nos ha amado de una manera tan especial que lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él nos ha dejado enseñanza, Él nos ha dejado, amados hermanos, para que usted y yo aprendamos a vivir para la gloria de Dios, que nosotros aprendamos a vivir agradándole a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Le vamos a agradar a través de la obediencia. Obediencia es lo que el Señor nos reclama. Dice la palabra del Señor allá en el primer libro de Crónicas, en su capítulo 29 y su verso número 17. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Eso nos lo expresa primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 17. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. ¿Usted está aquí porque ha venido voluntariamente? ¿Usted está aquí adorando al Señor a través de los cantos voluntariamente? ¿Usted ha traído su ofrenda en esta mañana económica porque le ha nacido de su corazón darla? Porque si es de esa manera que usted voluntariamente, amados hermanos, reconociendo el amor de Dios, reconociendo que está aquí porque Dios, amados hermanos, ha hecho en nosotros uno de los mejores milagros, darnos a Jesucristo como nuestro Salvador.
Reconociendo de esa manera nosotros nos someteremos a la voluntad de Dios, obedeciendo, nos convertiremos en hombres obedientes, mujeres que amemos realmente a vivir para la gloria de Dios, porque para eso, amados hermanos, Él nos ha llamado a nosotros. Entonces hemos visto 6 puntos cómo nosotros podemos agradar a Dios. 5 puntos cómo nosotros podemos agradar a Dios. Y no quiero avanzar más, ya estoy llegando a los 30 minutos. Y cuán importante es, amados hermanos, que la mucha información muchas veces nos confunde, pero cuán importante es que usted en esta mañana simplemente pueda recordar que somos llamados para agradar a Dios, que somos llamados para poder estudiar y seguir el ejemplo de Jesucristo y luego convertirnos en hombres y mujeres obedientes a la voz de Dios. Dios, amados hermanos, nos da instrucciones, Dios nos enseña, Dios nos capacita para que seamos un pueblo obediente, para que seamos una iglesia que realmente amemos el obedecer a Dios, porque de esa manera, amados hermanos, la presencia de Dios estará con nosotros. Porque Él se estará agradando de nosotros, porque Él, amados hermanos, será glorificado a través de todas nuestras actitudes. Así que incline su rostro, démosle gracias al Señor por esta palabra, amados hermanos, que no dudamos que Él tiene propósitos para nosotros. Él tiene propósitos para nosotros. Muchas veces se dice que los mensajes no son para los que están presentes, sino son para los que no vinieron. Déjeme aclararle, el mensaje es para nosotros que estamos presentes. Porque Dios, amados hermanos, quiere que nosotros abramos nuestro corazón a las enseñanzas de Él. Démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, delante de ti, oh Dios amado, venimos para darte honra, gloria, Señor amado. Venimos, Señor amado, a este lugar para ser instruidos de parte de ti, mi Dios amado, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios amado, porque en esta iglesia hay hombres que se levantan, Señor, y que tú los usas, mi Dios amado, para poder entender tu palabra y así poderla presentar a tu pueblo, mi Dios amado, y tu pueblo pueda ser enseñado para poder vivir, oh Dios amado, para la gloria de tu nombre, Señor, agradándote, así como Jesucristo, Señor, nuestro ejemplo a seguir, Señor. Padre, gracias. Bendice a este pueblo, Señor amado. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus preocupaciones. Tú conoces, Señor, aquello que les ha robado el gozo, Señor, que les ha robado el sueño muchas veces, Señor amado. Oh Padre Celestial, pero reconocemos de que tú eres el Dios que todo lo puede. Y tú tomarás el control de las vidas de esta iglesia, Señor, de este pueblo, Señor, que te ha adorado en espíritu y en verdad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.